La niebla de guerra en el Golfo. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, a esta segunda actualización para el día de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026. Iniciamos con un resumen de noticias flash. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que no hay solución militar a una crisis política, advirtiendo a los Estados Unidos y a los Emiratos Árabes Unidos contra una mayor escalada en el estrecho de Hormuz. El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque el martes contra un buque supuestamente involucrado en el narcotráfico en el Pacífico Oriental. Según el Comando Sur de los Estados Unidos por sus nomenclaturas SOUTHCOM. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, negó el martes que Washington esté imponiendo un bloqueo petrolero a Cuba, a pesar de las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a cualquier nación que venda petróleo a la nación insular. Ustedes juzguen en qué piensa Marco Rubio que se le llama bloqueo, pero bueno. Un alto al fuego declarado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entró en efecto a medianoche a las 21 GMT en Ucrania. Cuestión que ya se ha dicho que ha sido violado. Se acusa a Rusia de haber violado, pero Rusia nunca ha dicho nunca le ha dicho sí o no ha hecho ni siquiera un solo comentario con respecto a esta iniciativa de Volodymyr Zelensky, que lo ha hecho después de que Vladimir Putin haya iniciado este tratado de cese al fuego para el 8 y 9 de mayo. Y después que Volodymyr Zelensky se jactó y se burló de ello en Armenia, diciendo públicamente a los ojos de todos, a los oídos de todos, que iba a bombardear el desfile de la victoria. Ahora él aparece con su cese al fuego, como quien dice, gracias a mí va a haber desfile. Pero bueno, Estados Unidos está tratando de rescatar a miles de civiles que han sido atrapados en el Golfo en medio del estancado de la guerra con Irán, afirmó el martes también el secretario de Estado Marco Rubio. El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, advirtió el martes a Israel contra convertir el sur del Líbano en un campo de batalla, diciendo que los civiles no deberían asumir el costo del conflicto con Hezbollah. El martes, las Naciones Unidas acogió con satisfacción el reciente anuncio del alto fuego de Ucrania y Rusia. No dijeron nada cuando Putin lo puso sobre la mesa, pero han saltado cuando Zelensky, el Goblin Verde, ha dicho que gracias a él quizás haya desfile. Esto se pone en tinieblas, amigos, porque que Zelensky haya aparecido exigiendo o imponiendo un cese al fuego desde el 6 de mayo que Rusia ha ignorado, pues esto implicaría que Zelensky no obedezca el cese al fuego de los rusos. O sea que esto implica que Zelensky tiene que atacar el desfile. Si no lo hace, va a perder credibilidad. Pero ya los rusos han dicho cuál va a ser la respuesta. De esto hablamos en el video anterior, ¿no? Irán está totalmente preparado para cumplir con los estándares globales para demostrar la naturaleza pacífica de su programa nuclear, dijo el martes la presidencia de Teherán. Y nuevamente, el ministro de Alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, instó el martes a Israel a aumentar significativamente la asistencia humanitaria a la Franja de Gaza y advirtió contra las medidas que podrían equivaler a la anexión de facto de la Cisjordania ocupada. Irán ha introducido un nuevo mecanismo que rige los tránsitos de los barcos a través del estrecho de Hormuz en medio de un desenfreno con los Estados Unidos sobre la vía fluvial estratégica, informó el martes estatal la Press TV. Las Naciones Unidas dijo el martes que la semana pasada vio un aumento en los incidentes de seguridad en la Franja de Gaza desde el anuncio de un alto al fuego, con instalaciones humanitarias repetidamente atacadas.
Al menos 23 soldados de Chad murieron y otros 26 resultaron heridos cuando los terroristas de Boko Haram de Nigeria atacaron un puesto militar en la región del lago Chad, informaron las Fuerzas Armadas chadianas el martes. El presidente francés Emmanuel Macron dijo el martes en el Cáucaso Meridional no debería convertirse en un espacio de potencias externas rivales y, en cambio, debería servir como una encrucijada que une a Europa, Asia Central y Oriente Medio. Algo que ni siquiera él mismo se cree, ¿no? El primer ministro de Rumania fue destituido el martes después de que el Parlamento aprobara un voto de censura contra su gobierno, informaron los medios locales. Las Naciones Unidas informó el martes del más alto número de intercambios de ataques desde el cese de hostilidades en el sur del Líbano. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia rechazó el martes las últimas críticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el pontífice, diciendo que los ataques contra el pontífice, pues, no son ni aceptables ni útiles para la causa de la paz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el conflicto con Irán será un tema de discusión durante su cumbre con el presidente chino Xi Jinping a mediados de mayo. Y el ejército israelí bombardeó ciudades en el sur del Líbano con municiones de fósforo el martes, según la Agencia Nacional de Noticias. Así pues, amigos, de que el escenario es crítico, mientras el secretario de Estado Marco Rubio afirma que Estados Unidos busca rescatar a miles de civiles atrapados en el Golfo por la guerra sacada con Irán, guerra que ha provocado Estados Unidos, no hay que olvidar esto, una guerra provocada por Estados Unidos e Israel. Teherán responde con un nuevo control estricto sobre Hormuz y asegura estar listo para demostrar la naturaleza pacífica de su programa nuclear. Así pues que estamos ante un tablero donde la diplomacia parece un campo de minas. Trump se prepara para negociar con China, mientras sus aliados europeos como Alemania e Italia comienzan a marcar distancias críticas respecto a la estrategia de Oriente Medio, ¿no? Oriente de Miedo, Medio, y los ataques al pontífice. La resolución es total en este puente de mando de blanqueo. Y ahora vamos a desglosar esta tensa partida de ajedrez entre Teherán y Abu Dhabi con una narrativa que nos permita ver más allá de los comunicados oficiales. Así pues que entremos de lleno a la niebla de guerra en el Golfo. El estrecho de Hormuz se ha convertido en un teatro de sombras donde la verdad es la primera baja como siempre, ¿no? Mientras el sol se pone sobre las aguas del Golfo este 6 de mayo de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha lanzado una advertencia que resuena con un eco de fatalidad hacia los Emiratos Árabes Unidos. Teherán acusa directamente a Abu Dhabi de haber convertido su suelo en un santuario para que ellos dominan partes hostiles. Y se refieren pues a la presencia militar de Estados Unidos e Israel. No dicen solamente Estados Unidos, se refieren a Estados Unidos e Israel. La tensión ha llegado a un punto de ebullición informativa. Miren, por un lado, las defensas aéreas emiratíes aseguran estar interceptando oleadas de misiles y drones que llueven desde territorio iraní, señalando incluso un gran incendio en la zona industrial de Fujairah como cicatriz del ataque. Sin embargo, desde el cuartel general de Hatam al-Anbiyya en Irán, la respuesta es una negación rotunda y gélida. Califican estas acusaciones de infundadas y aseguran que de haber golpeado, ellos lo hubieran anunciado con orgullo y claridad oficial. ¿A quién le creemos? Así que estamos ante una paradoja peligrosa. Irán insiste en que sus acciones defensivas solo buscan contrarrestar el bloqueo naval que Donald Trump impuso desde el 13 de abril. Pero la advertencia final de Teherán no deja lugar a la imaginación. Si un solo ataque contra Irán se origina desde las bases de los Emiratos Árabes Unidos,
La represalia será decisiva y causará un gran pesar. Mientras tanto, la mediación pakistaní se desmorona en Islamabad y el bloqueo de Trump sigue apretando el cuello del comercio global. El Golfo, pues, se prepara para lo peor. ¿Estamos ante ataques reales silenciados por la diplomacia o ante una operación de falsa bandera para justificar una escalada mayor? ¿Mm? Pregunto nomás. Y bueno, cambiamos de coordenadas, pero no de intensidad, amigos. Del fuego cruzado en Hormuz pasamos al Mediterráneo, donde las Naciones Unidas ha roto el silencio sobre lo ocurrido con la flotilla global Sumut. Sí. Así que entremos a este desglose narrativo de este choque entre la ayuda humanitaria y el brazo de hierro de Tel Aviv. Secuestro en aguas internacionales. El derecho internacional vuelve a estar bajo asedio. Desde Ginebra, las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas han lanzado una exigencia tajante. Israel debe liberar de inmediato a los activistas Saif Abu Keshek y Tiago de Ávila. Estos miembros de la flotilla global Sumut no fueron detenidos en combate, sino interceptados en aguas internacionales a 600 millas náuticas de Gaza, cerca de la isla de Creta, y trasladados a la fuerza a territorio israelí. La situación es crítica, amigos. Hablamos de un activista brasileño y uno español, de origen palestino, que permanecen retenidos sin cargos bajo una legislación antiterrorista que las Naciones Unidas califica de imprecisa e incompatible con el derecho internacional. Lo que es más alarmante, existen relatos inquietantes de graves maltratos sufridos por ambos durante su cautiverio, lo que ha llevado a las Naciones Unidas a exigir una investigación inmediata para llevar a los responsables ante la justicia. Suena a chiste. Esperemos que sea realidad. Esperemos que sea justicia, pero sabiendo que de dónde proviene este secuestro y quién lo ha ejecutado, va a ser impune. Mientras en tribunal israelí ha extendido su detención hasta el 10 de mayo, la defensa de los activistas es clara. Las acusaciones no tienen base legal. Mostrar solidaridad y tratar de llevar comida a una población civil sitiada no es un crimen, pero hoy, en el Mediterráneo de 2026, parece ser un motivo suficiente para una detención arbitraria. Las Naciones Unidas no solo pide la libertad de estos hombres, ha vuelto a poner sobre la mesa la exigencia de levantar el bloqueo a Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria en cantidades suficientes. En un mundo donde la fuerza parece dictar la ley, la pregunta es, ¿quién responde por lo que sucede en aguas internacionales? Ojo, no me digan Estados Unidos, porque ya vemos lo que está sucediendo en Hormuz, ya vemos lo que está sucediendo en el Pacífico, ya vemos lo que está sucediendo en el Caribe. Lo que estamos viendo hoy, 6 de mayo de 2026, no es una simple fluctuación, es un colapso histórico de los precios del crudo que marca el posible fin de meses de asfixia en el estrecho de Hormuz. También. Así que entremos a la narrativa táctica de este viernes negro para los alcistas del petróleo, basado en el último reporte de The Economist Times. El derrumbe del premio de guerra. El mercado del petróleo acaba de recibir un impacto directo al mentón. Los precios del crudo no suelen desplomarse con esta violencia a menos que una guerra termine. Y hoy los mercados están apostando a que la paz está a la vuelta de la esquina. El Brent y el WTI han entrado en caída libre, con el WTI desplomándose un 10% en las primeras horas antes de estabilizarse cerca de los $94. ¿Cuál es el catalizador de este terremoto? Un reporte de Axios que asegura que Washington y Teherán están en escasas 48 horas de firmar un memorándum de entendimiento de una sola página para finalizar el conflicto iniciado en febrero. El punto neurálgico de este acuerdo es la reapertura gradual del estrecho de Hormuz, la arteria por donde fluye el 20% del petróleo mundial y que Irán había convertido en un arma geográfica
infranqueable. El propio presidente Trump ha echado leña al fuego de la volatilidad al confirmar en su Truth Social que el bloqueo terminará si Irán cumple con lo pactado, permitiendo que Hormuz se abra para todos. Esta noticia ha provocado una estampida de traders que están retirando frenéticamente el premio por riesgo de guerra de sus posiciones, provocando que las bolsas en Nueva York se disparen mientras el petróleo busca un suelo que parece, pues, no encontrar. Sin embargo, estar atentos, amigos, porque la prudencia es nuestra mejor aliada. Mientras el Wall Street celebra en Teherán describen la propuesta como una lista de deseos estadounidenses, ¿ok? Lo repito, lista de deseos estadounidenses. Algo así como una lista para Santa Claus. La brecha entre revisar un acuerdo y firmarlo es un abismo donde muchos pactos han muerto antes. La reapertura será gradual y cualquier chispa de desconfianza podría revertir esta caída en un parpadeo. Y les digo una cosa, cada parpadeo genera dinero a cierto círculo de élite que rodea a Donald Trump, porque él es el que dirige los parpadeos. Y esto lo hemos venido viendo desde el 28 de febrero. Suben, bajan, pero mientras tanto hay quienes que invierten $100,000, $500,000 en el momento preciso de la subida o la baja. Pero bueno, así pues que entremos a procesar este reporte del ABC de Australia. La niebla de guerra se espesa justo cuando parece que el fin de la Operación Furia Épica está sobre la mesa. Así que entremos a este desglose narrativo de este posible pacto o bombardeo que tiene al mundo conteniendo el aliento. ¿Paz o magnitud total? Estamos en la hora cero de la diplomacia de fuerza. Mientras los mercados celebran un posible acuerdo, la realidad en el frente diplomático es un duelo de voluntades de alto voltaje. El presidente Donald Trump ha soltado el órdago en Truth Social. La operación Furia Épica podría terminar pronto, pero la advertencia que la acompaña es gélida. Si no llegan a un acuerdo, comenzarán los bombardeos, de una magnitud e intensidad mucho mayor que antes. ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Según reportes de Axios, se trata de un memorándum de entendimiento de una sola página, un documento breve pero de un peso histórico incalculable que busca reabrir el estrecho de Hormuz y establecer un marco para el futuro nuclear de Irán. Trump ha sido claro en PBS Noticias. Estados Unidos quiere que Teherán exporte su uranio enriquecido a suelo estadounidense y clausure sus instalaciones subterráneas. Pero en Teherán, el tono es de un desafío inquebrantable. El portavoz del Comité de Seguridad Nacional, Ebrahim Razaei, ha enfriado las expectativas de un plumazo, calificando el borrador como una simple lista de deseos de los estadounidenses. Su mensaje es directo al mentón de Washington. Lo que no ha logrado obtener en negociaciones cara a cara, no lo conseguirán mediante una guerra que califican de fallida. A pesar de este choque de retóricas, la mediación de Pakistán sigue trabajando a contrarreloj. Estamos cerca, afirman de Islamabad. Sin embargo, en este tablero, la distancia entre estar cerca y firmar se mide en la voluntad de Trump de apretar el gatillo o la de Irán de hacer las concesiones necesarias para evitar la destrucción total. Y pasemos ahora, siempre hablando del mismo tema, a procesar este informe que yo le llamaría demoledor de The Atlantic. Thomas Wright no se anda con rodeos. Estamos ante el nacimiento formal del eje CRINC, que ya no es BRICS, el eje CRINC, China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Una alianza que está despedazando la hegemonía de Washington mientras la administración Trump, pues, parece mirar hacia otro lado. Así que entremos a este análisis, a esta narración, y empecemos con el ascenso del eje CRINC. Me gusta el nombre, CRINC.
La realidad geopolítica ha cambiado para siempre y el Pentágono está sufriendo las consecuencias en carne propia. La pérdida de los aviones E-3 Sentry, los centros de mando voladores de Estados Unidos, en suelo saudí no fue un golpe de suerte de Irán. Según The Atlantic, Teherán contó con una mano invisible de dimensiones globales. La firma china Mizar Vision habría proporcionado imágenes satelitales críticas para fijar los blancos. Mientras que Pekín suministraba perclorato de sodio para el combustible de los misiles iraníes, y no solo es esto, no termina ahí, la inteligencia rusa habría entregado datos precisos y tecnología de drones avanzada para golpear a las fuerzas estadounidenses. Es el eje Krink en plena operación, ¿verdad? Lo más desconcertante, amigos, es la respuesta de la Casa Blanca. Mientras Caroline Leavitt minimiza la ayuda rusa diciendo que no importa, el presidente Trump ha decidido lanzar una ofensiva, pero contra sus propios aliados. En un ataque sin precedentes, Trump ha martillado a la NATO, a la OTAN, perdón, Corea del Sur, Australia y Japón, acusándolos de no haber ayudado en absoluto. Estamos viendo una contradicción histórica. Mientras los adversarios de Estados Unidos se unen en una simbiosis de tecnología, municiones con millones de proyectiles norcoreanos y satélites, Washington premia a Rusia, ignora a China y castiga a sus socios tradicionales. El eje Krink, les digo una cosa, ya no es una teoría. Es una maquinaria que intercambia microelectrónica china por misiles iraníes, tecnología submarina rusa por tropas norcoreanas. Poner atención porque mientras el eje Krink consolida una alianza de acero, el sistema de alianzas de Occidente se agrieta bajo el peso de la retórica de Washington. ¿Estamos ante el fin de la gobernanza global tal como la conocíamos? Amigos, la resolución es total. Sí. Y la resolución es total también en el puente de que hablan Geo, porque vamos a procesar el cierre de este informe de Atlantic. Thomas Wright nos entrega una conclusión lapidaria. El mundo está cambiando, pero Washington parece estar leyendo un mapa que ya no existe. El abandono de los aliados y el auge del caos. La guerra con Irán ha funcionado como un reactivo químico que ha dejado al desnudo la nueva realidad geopolítica. Mientras el eje Krink, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, coordina sus movimientos con precisión de cirujano, la administración Trump ha decidido que las alianzas tradicionales son un lastre del pasado. Contradicción absoluta, ¿no? Trump ha llamado a la OTAN un tigre de papel y amenaza con retirarse, ignorando que la mayoría de los aliados europeos han facilitado bases y logística. Pero lo más alarmante es el desprecio por el conocimiento técnico. Volodymyr Zelensky ofreció asesores ucranianos expertos en derribar drones iraníes para proteger a los estados del Golfo. La respuesta de Trump, un portazo. No necesitamos su ayuda. Sabemos más de drones que nadie. Una oportunidad perdida de tener un multiplicador de fuerza a coste cero. Es que no les conviene. A Donald Trump solamente le interesa hacer dinero. Y entrar al uso de drones baratos de Ucrania, aunque sean efectivos, porque han demostrado ser efectivos, por lo menos más efectivos que los Patriot, aparentemente. No, eso no genera platica. ¿Mm? Así pues que mientras tanto Asia se desangra económicamente, el 80% del crudo y el 90% del gas natural que pasa por Hormuz va directo a las economías asiáticas. Hoy, bajo la sombra de esta guerra, Asia enfrenta su peor crisis energética en 50 años. Escuelas cerradas, racionamiento y escasez de fertilizantes. ¿Y dónde está el liderazgo de Washington? Desaparecido. No hay reuniones de emergencia del G20, no hay diplomacia económica, solo reproches. Ante el vacío del poder estadounidense,
Los aliados asiáticos están empezando a hacer algo impensable: negociar con Teherán por desesperación. Si Estados Unidos no lidera, otros llenarán ese vacío. Estamos avanzando hacia un mundo donde los oponentes están más conectados que nunca, mientras la coalición de Occidente se fragmenta pues por negligencia. Y como diría Vladimir Putin, y por falta de razón. Así pues, amigos, que el activo más grande de Estados Unidos siempre fueron sus aliados. Y hoy ese activo se está evaporando mientras el eje CRINC construye una alianza de acero. Así pues, amigos, que llegamos al final de esta actualización y la conclusión es tan clara como peligrosa. El tablero global está en un estado de metamorfosis violenta. Hoy, 6 de marzo de 2026, hemos visto cómo el mercado del petróleo se desploma ante la sola mención de una tregua de 48 horas en Hormuz. Pero no se engañen por los titulares de Wall Street. Mientras el WTI cae un 10%, la realidad en el estrecho es una niebla total. Irán advierte que no hay solución militar, mientras los Emiratos reportan fuego que Teherán niega haber disparado. ¿Estamos ante el fin de la operación Furia Épica de Trump o solo ante una pausa táctica antes de una tormenta de mayor intensidad? Lo que es un hecho es que las alianzas tradicionales de Washington se están agrietando. Desde el colapso político en Rumania, que deja a Ucrania sin un pulmón logístico vital, hasta el desprecio por la ayuda técnica de expertos como Zelensky, el mensaje es uno solo: Estados Unidos se está quedando solo en su propio puente de mando, mientras el eje CRINC, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, consolida una coordinación militar que ya no es una teoría, sino una amenaza operativa diaria. Estar atentos porque la paz que se anuncia con ultimátums y bombardeos en reserva es una paz de cristal. En este mundo de 2026, la verdad suele ser el peaje más caro para navegar por los estrechos de la información. Gracias por acompañarme en este despliegue. La resolución es total porque ustedes mantienen este canal independiente. Más información en el siguiente segmento de qué hablan Geo, porque les anticipo, va a haber un ejercicio militar en el Pacífico. Y les voy a decir el por qué, la razón de que esto se está ejecutando. Esto lo cambia todo, amigos. No se pierdan el siguiente segmento de qué hablan Geo porque es de vital importancia. Una vez más les digo que estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.